A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de licuación de suelos, que es un capítulo bastante interesante, en medida de que se ha dicho y hecho mucho acerca de este tema. Un segundito, por favor, no encuentro el video. Segundito, por favor. Disculpen, ¿logran ver mi video? Yo no lo estoy viendo. Hola. Sí, profesor, sí se aprecia. Buenos días. Y no sé dónde está. A ver, voy a dejar de compartir y volver a... Ok, volver a compartir. No logro verlo, pero bueno, en fin. Vamos a... ok, aquí hay un problema. Ya sé qué está pasando. Ya, ahora sí. Si no, no me ubico. Y ahora sí. Bien. Vamos a hablar entonces acerca del tema de licuación. Es un capítulo bastante amplio. Este ciclo inclusive ha añadido varios conceptos que se han ido dando a lo largo del último año, ¿no? La ventaja de la pandemia es que nos permitió poder estar en muchos lugares al mismo tiempo, escuchando conferencias, seminarios, etcétera, y se ha hablado mucho sobre licuación en los últimos años en realidad, bueno, y algo y de eso hemos incluido aquí este contenido. Como verán ustedes es bastante amplio el día de hoy. Quería comentarles también que la clase se va a terminar a las 10 por un tema personal que tengo que atender. Igual vamos a acabar el capítulo que estamos un poquito adelantados. Vamos a ver licuación estática, es algo que antes no lo veíamos en realidad, pero ha ocurrido muchos fenómenos que obligan a hablar un poco acerca de licuación estática, conceptos generales en realidad. Vamos a hacer distinción acerca de los diferentes formas que se presenta este fenómeno, como por ejemplo el flujo, en qué momento se presenta, que es la situación más crítica en realidad, lo que se llama licuación cíclica, lo que se llama movilidad cíclica. El flujo por licuación inclusive está asociado también en la licuación estática, en realidad no tiene que ser únicamente dinámica. Algunos factores que determinan la licuación, cuáles son sus consecuencias, cómo evaluamos la susceptibilidad de la licuación. Antes de poder entrar a evaluar el potencial de licuación, siempre es importante
evaluar la susceptibilidad que puede tener un suelo a sufrir un fenómeno de licuación, y eso lo abordamos en esta parte. Luego ya entramos a hablar pues, específicamente acerca del potencial de licuación. Vamos a ver los efectos de licuación en terremotos pasados. He incluido también una parte interesante acerca de cómo mitigamos y mejoramos el terreno, no cálculos teóricos, sino los métodos que existen para mitigar los efectos de licuación cuando estos ocurren. Vamos a hablar acerca también de un tema interesante acerca de cómo se observa el desarrollo de presión de poros en aquellos lugares donde han experimentado licuación a través de la instrumentación, la evaluación del daño que induce el fenómeno de licuación, es decir, no solamente es importante que ocurra, sino que este se manifiesta en superficie. Y un par de ejemplos para terminar, ¿no? Esta es la definición de la licuación. En realidad hay muchos. Ustedes van a la web y van a encontrar una gran cantidad de definición de licuación, pero bueno, esto es uno de los que particularmente a mí me gusta más. En el 73, Yu define la licuación como la transformación de un material granular de un estado sólido a un estado licuado como consecuencia del incremento de la presión de poros, ¿no? Ojo, el incremento de la presión de poros. Acá no hablamos necesariamente de un esfuerzo efectivo cero como tradicionalmente se ha definido en la licuación, sino cuando hay un incremento de la presión de poros, entonces hay una tendencia a que un material granular pase a un estado licuado, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de toda esta presentación, esta clase. Esto en teoría no aplicaría a suelos arcillosos y efectivamente los suelos arcillosos en realidad no licúan. Hay muchos autores que indican que sí, pero en realidad un suelo arcilloso lo que ocurre es un incremento de presión de poros del agua, por ejemplo, durante un evento sísmico o eventualmente inclusive durante un evento estático, para una perturbación que pueden sufrir arcillas sensitivas, pero no llega a un esfuerzo efectivo cero, ¿no? En todo caso, va a haber algunos conceptos también que diferenciemos cuando se tratan de suelos arcillosos, cuando estos pierden resistencia y cómo se comportan. Algunas precisiones. La licuación es la palabra correcta que usamos en nuestro idioma castellano. En muchos países de habla hispana se habla de licuefacción, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en algunas partes de Chile hablan de licuefacción. En realidad es un anglicismo permitido, sí, pero finalmente la Real Academia de la Lengua Española indica que si hay una palabra en castellano para definir ese fenómeno, en este caso, debería utilizarse. Y es por eso que desde que yo llevé este curso ya hace mucho tiempo con el doctor Alba, él nos explicaba que la palabra correcta era licuación, y así se ha impuesto de alguna forma en nuestro país también, ¿no? En esta condición, las cargas estáticas o cíclicas son esencialmente no drenadas. Ojo, ese comportamiento no drenado se lo tiene que entender, lo vamos a explicar. La resistencia del suelo después de haber licuado, es decir, la resistencia del suelo ya en un estado licuado nunca es cero, ¿no? Nunca es agua, nunca es un fluido. En este caso hay una resistencia muy pequeña que se denomina resistencia residual, que puede estar en el orden de, por ejemplo, 10 kPa, ¿no? 20 kPa como resistencia no drenada. Son valores muy, muy pequeños. Y vamos a explicar también la forma como actualmente se utiliza, que es una relación de esta resistencia dividida entre el esfuerzo vertical, que es la forma más común de expresar la resistencia residual. Hay varios tipos de licuación, como les he indicado: licuación por flujo, que es una respuesta tipo ablandamiento; por deformación estático-dinámica, y que ocurre en pendientes, es decir, en taludes, ¿no? El suelo de taludes, cuando alcanza esta condición, entonces va a fluir, ¿no? De manera violenta, rápida y a una distancia bastante grande. Luego también está lo que se conoce como licuación cíclica, en el cual el esfuerzo efectivo se hace cero durante la carga cíclica, y característicos de zonas planas, ¿no? Donde el suelo no tiene en realidad tendencia a moverse más allá de agrietamientos y deformaciones que puede haber en la superficie. Pero aquí el esfuerzo efectivo se hace cero. Y en la movilidad cíclica el esfuerzo efectivo no necesariamente se hace cero, pero es una deformación progresiva de suelos saturados. Esto es muy evidente y ocurre en taludes. Estos dos ocurren en zonas planas,
O sea, cuando ocurre el fenómeno, en realidad es poco complicado distinguir cuándo es movilidad cíclica y cuándo es licuación cíclica. Esto es más un aspecto más teórico y los diferentes casos que vamos a observar a lo largo de la historia lo vamos a referir sencillamente como licuación, ¿no? Si hay forma de poder en ese momento explicar si es licuación por movilidad cíclica o licuación cíclica, lo haremos. Y si es licuación por flujo, ni siquiera va a ser necesario explicarlo porque eso va a ser más que evidente. Eh, Vamos a los conceptos generales de esfuerzo total, presión de poros, esfuerzos efectivos. Esto lo vimos al inicio del curso en Mecánica de Suelos 1, o en todo caso en Mecánica de Suelos 1, ¿no? Donde analizamos un elemento o un punto por debajo de la superficie. Hay una distancia h con respecto a la superficie. Asumamos por un momento que esto es un suelo, eh, digamos, uniforme, no necesariamente isotrópico, pero podríamos asumir que es isotrópico porque no vamos a eh, hablar del esfuerzo horizontal, en realidad solamente vamos a hablar del esfuerzo vertical, ¿sí? Está saturado, vamos a asumir que lo que está por debajo del nivel freático está saturado. Por debajo y no hay flujo, ojo, no hay flujo. Por debajo del nivel freático usualmente los suelos no están necesariamente saturados, es decir, no tiene un grado de saturación de 100%, ¿no? Porque el agua en realidad, el agua contiene mucho aire que disuelto en el agua, ¿no? Una prueba de ello es cuando ustedes hierven el agua, ¿qué ocurre? Burbujea, ¿no? Y salen muchas burbujas de aire, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando hervimos el agua, recién hacemos que el aire salga del agua. Otra forma de poder retirar el aire del agua es sometiéndolo a un vacío, a una presión negativa, como se hace en laboratorio. Para hacer los ensayos de laboratorio que implican saturar la muestra, por ejemplo, los ensayos triaxiales, necesariamente hay que retirar el aire. Si yo hago el ensayo triaxial con el agua directamente del caño, del grifo del lavatorio, sencillamente nunca voy a lograr saturar un suelo. Y en el laboratorio sí tiene que estar saturado o muy cerca de la saturación. ¿De acuerdo? Sin embargo, para fines prácticos, debajo del nivel freático tiene una saturación suficientemente grande que el suelo puede licuar. O sea, nuevamente, no es 100%, no tiene que ser 100%, se ha demostrado que suelos por encima de 80% de saturación pueden presentar licuación porque en el 80% aproximadamente hay un cambio de fase. Antes del 80%, el aire todavía juega un papel importante dentro de la masa no saturada. Por encima del 80% ya el aire se disuelve. Entonces, como que si estuviese saturado, ¿no? Entonces, más o menos la aplicación por debajo del nivel freático, vamos a asumir que está saturado. Vean, esto es una foto de una partícula, o sí, pues partículas del suelo, agrupadas alrededor a una escala de 250 micras, ¿no? Y cuando multiplicamos por 10 esta escala y le llevamos a 25 micras, vamos a poder ver aquí, por ejemplo, esta interacción de partículas. Esta interacción de partículas es lo que le genera la fricción al suelo. Eh, y esa fricción es lo que genera la resistencia de los suelos. Pero ¿cómo? Pero no es que el suelo tiene el aporte de la cohesión. Sí, efectivamente el aporte de la cohesión, pero normalmente la cohesión está asociada a fuerzas químicas entre partículas y a fenómenos de capilaridad. Es decir, si este suelo empieza a humedecerse, no necesariamente saturarse, en el contacto entre partículas va a haber fuerzas capilares que se atraen unas a otras, ¿no? Si ustedes intentan separar un par de partículas, por fricción no va a haber problemas, pero por capilaridad va a presentar cierta resistencia, ¿no? Acá, a ese bulbito de agua que está entre las dos partículas, tiene una pequeña fuerza. Si sumamos las fuerzas que están en todas las partículas, ese es el aporte de la cohesión, ¿no? Por eso que se dice que la cohesión es aparente, sobre todo en suelos granulares. Pero en suelos arcillosos, más que la capilaridad que es más evidente, también hay otras fuerzas interpartículas, fuerzas de atracción química que no se pierden cuando el suelo está seco. Cuando el suelo está seco, la fuerza capilar se pierde. Por eso que se llama cohesión aparente, ¿no? Usualmente es cohesión aparente. Y usualmente en suelos granulares vamos a considerar que la cohesión es cero,
porque cuando se seca se va a perder, entonces voy a la condición extrema. Entonces, son estas, si hay unas dudas, por favor, me escriben, tengo bien atento aquí el chat con ustedes. Entonces, estas interacciones entre partículas es lo que genera la fricción y lo que genera a su vez la resistencia al corte de estos suelos. Aquí llevamos a un gráfico esquemático de esfuerzos totales, ¿no? Esos esfuerzos totales se van a dar precisamente por el contacto entre las partículas. La fuerza que existe en esas partículas divide entre el área de contacto, ¿no? Menos área de contacto, obviamente menos esfuerzo, menos fuerzas, ver cómo se ve aquí. Entonces el esfuerzo que yo voy a calcular acá como, por ejemplo, el peso específico multiplicado por la altura, va a ser la suma de estos pequeños esfuerzos que ocurren en el contacto interpartícula. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, claro. E internamente, si está saturado el suelo, voy a tener también que estas fuerzas o estos esfuerzos, que en este caso sería el peso del suelo por encima de este punto, se traslada al agua, ¿no? O parte de esa fuerza se va a trasladar al agua generando presiones de poro. En condiciones iniciales, y nuevamente no voy a hablar de esfuerzos horizontales, todo eso es esfuerzo vertical, el esfuerzo total es igual al peso específico multiplicado por la altura. La presión de poro, sabemos que la altura de agua por encima de este punto sería el peso unitario del agua multiplicado por HW, que sería la altura, y el esfuerzo efectivo no es más que la diferencia entre estos dos. ¿De acuerdo? Si yo coloco un piezómetro en este punto, o sea, ¿qué es un piezómetro? Bueno, un piezómetro no es nada más que un tubo ranurado en el fondo, ¿no? Sellado por las partes exteriores, porque claro, el tubo no lo voy a insertar solito. Tengo que hacer una perforación, ¿no es cierto? Tengo que hacer una perforación y una perforación alrededor, ¿no es cierto? Que lo voy a llenar con el tubo. Esta perforación no es tan perfecta, pero la perforación es más uniforme, a menos que haya derrumbes en el suelo, ¿no? Aquí lo voy a llenar con material granular, que sería como una especie de filtro, ¿sí? Que actúa con suelos arenosos principalmente, hasta aquí, ¿sí? Todo esto se rellena, o sea, se inserta el tubo y luego esto se rellena con grava, gravía, arena, ¿no? Grava arenosa. Y aquí se le coloca un filtro de bentonita, una arcilla expansiva. ¿Okay? Y todo lo que está externamente se rellena también, puede ser con un grado de cemento, por ejemplo, ¿no? Pero hay que rellenarlo. Bien, entonces una vez que es así, el agua obviamente va a ingresar por la zona ranurada y va a registrar una altura, que si no hay flujo, la altura de agua coincide con el nivel freático. Es decir, el nivel freático y la carga de presión coinciden. Si habría un flujo ascendente, entonces el nivel del agua tendría esta forma. Entonces la presión, la presión del agua, que sería la altura de agua, que sería desde aquí hasta abajo, multiplicado por su peso unitario. Si habría un flujo descendente, entonces el agua dentro del piezómetro estaría aquí. Y la presión de poro sería esa altura, ¿no? Hasta este punto, multiplicado por el peso unitario del agua. Como ven ustedes, aquí estamos definiendo de una forma bastante esquemática y sencilla qué es el nivel freático y qué es el nivel piezométrico, ¿sí? El nivel freático siempre va a estar acá. El nivel piezométrico dentro, o sea, la presión dentro del piezómetro, la altura de agua dentro del piezómetro puede estar encima o puede estar abajo. Si está encima es porque el flujo es ascendente, si está abajo es porque el flujo es descendente. Pero yo no lo voy a saber en realidad. Determinar el nivel freático es más complicado, a menos que sea superficial. Yo escabe una calicata, en la calicata ya no hay presiones que valgan, el nivel freático se equipara con la presión atmosférica y lo voy a determinar ese punto y comparar, por ejemplo, con el nivel freático, perdón, con la carga piezométrica dentro del piezómetro.
¿no? En este caso no hay flujo, por lo tanto este nivel es este y ahí van a coincidir nivel freático y nivel piezométrico, ¿no? Ojo, ten en cuenta ese tema. Bien, entonces nuevamente la interacción de partículas, que aquí se ve de manera esquemática como estos vectores, ¿no? Cuando ocurre un sismo, o eventualmente también en condiciones estáticas, hay condiciones estáticas que podrían provocar un exceso de presión de poros, pero supongamos que estamos hablando de un sismo. Entonces, el sismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las presiones de poro empiecen a subir. Las presiones de poro empiezan a subir y cuando las presiones de poro empiezan a subir es como un efecto de supresión, ¿no? De supresión, que hace que las partículas pierdan el contacto, algunas inclusive floten dentro del agua, ¿no? Y este exceso al que había originalmente, es decir, exceso a este valor de aquí, ¿no? Es lo que va a generar, por ejemplo, la perturbación sísmica. Entonces aquí si yo mido en el piezómetro, nuevamente voy al piezómetro, durante un sismo, eh, durante un sismo, yo voy a tener esta carga. Esta carga adicional, ¿no? O sea, si yo logro medir la presión después del sismo, voy a obtener, o sea, inmediatamente, porque claro, después del sismo esto va a bajar, porque la presión de poros en exceso, o sea, toda presión en exceso se disipa. La que no se puede disipar es la hidrostática, obviamente, a menos que la presión, el nivel del agua baje, ¿no? Pero como el sismo genera estas perturbaciones, y como ven ustedes pierde contacto, esta es el exceso. Entonces el esfuerzo efectivo final va a ser el inicial, ¿no? Aquí falta un cerito, ¿sí? Voy a anotar para ir corrigiendo más adelante. El esfuerzo inicial disminuye, va a disminuir, va a ser ahora el esfuerzo, perdón, no es correcto esto. Está bien este valor de acá, porque eso no representa el esfuerzo efectivo, está representando el esfuerzo total. Entonces el esfuerzo efectivo final va a ser igual al esfuerzo total, que eso no se modifica, no, esto no cambia, esto tampoco, menos la presión de poros. Ahora la presión de poros va a ser la presión original, la hidrostática y el exceso, ¿no? Y en algún momento inclusive el esfuerzo efectivo final se puede hacer cero, es decir, esto puede subir tanto que iguala a ver, acá sí hay un error, acá es un más. Ojo, corrijan por favor, esa presentación ya está lista. Si esto sube tanto, el exceso puede eventualmente ser igual al esfuerzo total, ¿no? Ocasionando un esfuerzo efectivo al cero. Claro, si el esfuerzo efectivo es igual a cero, ya estamos en la ecuación. ¿Ok? Pero los efectos de la ecuación, es decir, por ejemplo, si un suelo está en talud y ya pierde significativamente su resistencia porque su esfuerzo efectivo se ha reducido, si estamos en el talud, yo no necesito que esto sea cero. Basta que esto suba lo suficiente para que el esfuerzo efectivo se reduce la resistencia hasta un punto en el cual fluye. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a diferenciar o vamos a explicar que la licuación no es solamente cuando se alcanza esfuerzos efectivos nulos, sino los efectos de la licuación se pueden ver bastante antes. Hay criterios inclusive que me limitan la licuación, no solo cuando alcanza esfuerzo efectivo cero, sino cuando alcanza cierto nivel de deformación suficientemente grande para causar daño. ¿Ok? Pero eso puede ocurrir. Esa es la explicación esquemática de lo que ocurriría, de la licuación que ocurriría ya sea por condiciones sísmicas o estáticas como se explica aquí. ¿De acuerdo? Nuevamente el micrófono o el chat está abierto para cualquier pregunta. Esto también es interesante y muestra la granulometría de suelos que han licuado. En el 2011 ocurrió un sismo en este lugar llamado Christchurch, en Nueva Zelanda. En realidad este lugar se le llama el lugar de los sismos o algo así, porque ocurren sismos con mucha frecuencia y sismos muy fuertes. Este fue uno de ellos, ¿no? Parece que 6 meses antes había ocurrido uno similar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estos corresponden, por ejemplo, a suelos arenosos de
aquellos lugares donde no se habían formado estas playitas que usualmente ocurren cuando ocurre licuación y hay desborde o eyección de arena desde el fondo, ¿no? Y aquí podemos ver todos aquellos lugares donde han presentado licuación y esta es la malla 200, ¿vean? ¿No? Entonces la malla 200 es la que en teoría me define cuál es el suelo arcilloso, cuál es el suelo granular y cuál es el suelo fino. Si es granular pueden ser arenas y gravas, si son suelos finos son arcillas y limos, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, donde dice, el suelo sabe que existe la malla 200, o sea, el suelo debería limitarse a presentar esos fenómenos cuando ya en la malla 200 es excedida 50%, el suelo no lo sabe, ¿no es cierto? Y esa es la que usamos usualmente para dividir finos. Sin embargo, se ha observado, por lo menos en esta localidad y también en otros lugares del mundo, que hay mucha variabilidad con relación a los materiales que presentan la ecuación, ¿no? Como por ejemplo aquí, si este es malla 200, aquí tengo cero, suelos arenosos pobremente graduados o bien gradados. Por acá tengo como máximo, tengo casi 40% de finos, ¿no? Son suelos limosos seguramente, arenas limosas o arenas arcillosas, o sea, hay una gran variedad de suelos que pueden licuar, ¿no? Esto es importante también entender porque la clasificación SUBS en realidad nos resuelve muchos problemas en la vida. Me dice qué tipo de suelo está y simplifica algunos conceptos, pero puede eventualmente no ser realista en el caso de la ecuación. Y ahorita lo vamos a ver también, hay un rango en el cual resulta cosas extrañas cuando tomamos malla 200 como un límite entre suelos granulares y suelos eh, finos. ¿Cuáles son los suelos susceptibles a presentar licuación? En principio tenemos los suelos, las arenas, son digamos los suelos clásicos que presentan licuación, sobre el cual el esfuerzo fue dirigido desde hace varias décadas, o desde el inicio, perdón, ¿no? Hay mucha experiencia, hay muchos ensayos realizados en suelos uniformes principalmente. Los limos también solo son suelos susceptibles a licuar y sobre todo los limos no plásticos, porque el limo no plástico no sabe que no es una arena fina, muy fina, o sea, no lo sabe. Es decir, el suelo limoso no plástico en realidad se va a comportar como una arena fina, ¿no? Y por eso también puede presentar licuación. El no plástico, el suelo limoso plástico se comporta más como una arcilla. ¿Qué pasa en los suelos arcillosos? En estos suelos lo que ocurre es ablandamiento, o sea, no podemos hablar de licuación propiamente dicha. Por ejemplo, en arcillas sensibles o arcillas sensitivas, vamos a mostrar un ejemplo, inclusive un video de cómo ocurren este tipo de fallas en arcillas sensibles o sensitivas. Y los suelos gravosos también se ha observado licuación en campo en laboratorio, especialmente si las partículas flotan en la matriz arenosa, es decir, si en realidad puede tener grava, pero el contenido arenoso predomina, la matriz es arenosa. Si la matriz es arenosa, entonces el comportamiento de un suelo usualmente está regido por el comportamiento de su matriz. Y si bien puede tener grava, si su matriz es arenosa, entonces el comportamiento va a ser de una arena, ¿no? Y se ha observado casos de licuación de grava, y vamos a ver inclusive en el sismo de Pisco, se produjo un problema como este y ocasionó el daño del pilar de un puente, ¿no? Aquí hay una recomendación de muchos académicos que dicen asumir que todos los suelos pueden experimentar ablandamiento cíclico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, en realidad, si seguimos esta recomendación muy académica, en realidad muy poco práctica, los académicos tienen ese dilema, ¿no? Que al no estar en la práctica, sus recomendaciones son muy conservadoras. Y si sigo esta recomendación, en todo caso yo puedo asumir que todos los suelos son licuables, ¿no? Todos los suelos son licuables. En realidad eso no necesariamente es así, hay que evaluar cada caso, ¿no? Eh, hay que evaluar cada caso. Esta es otra de las gráficas que he incorporado porque resulta interesante entender la influencia de los sinos no plásticos en la relación de vacíos. Vean, esta es una publicación de Lade y otros del 98. Lo vi en una conferencia del profesor John Bray. Aquí, por ejemplo, grafican los valores de la relación de vacíos máxima obtenida para diferentes contenidos de finos. ¿De acuerdo?
Aquí lo que hicieron es mezclar los suelos arenosos de este lugar con los finos de este otro, ¿no? Entonces, esta arena fue mezclado con 0% de contenido de fino, o sea, sin finos. Esto es el E máximo y este es el valor de mínimo obtenido mediante un ensayo de laboratorio, obviamente, normado para calcular el valor máximo. Es decir, el valor máximo de la relación de vacíos es la forma más simple, digamos, más suelta de colocar un suelo, ¿no? La más suelta. Si yo podría agarrar cada partícula de suelo y colocarlo con la mano en un recipiente, entonces lo que estaría obteniendo sería pues la forma más desfavorable de acomodo de las partículas. Y eso está relacionado a su relación de vacíos máxima. Por el contrario, la relación de vacíos mínima me expresa la forma más favorable del acomodo de las partículas. Si yo coloco el suelo arenoso dentro de un recipiente y lo hago vibrar, ¿sí? Lo hago vibrar a frecuencias muy altas, el suelo arcilloso se va a reacomodar, ¿no? Se va a reacomodar dentro del recipiente, tratando de alcanzar su mejor configuración, su mejor estructura, alcanzando valores de mínimos. Entonces, el E mínimo está relacionado a la máxima densidad del suelo, un máximo peso unitario, y el máximo está relacionado a su mínima densidad o peso unitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo voy mezclando con finos? Vean, el valor de máximo y el valor de mínimo se reducen, ambos se reducen, pero se reducen hasta un punto a partir del cual empiezan a subir, ¿de acuerdo? Y este rango de transición está aproximadamente entre 25 a 35% de finos, ¿no? Es decir, eh, si yo tengo un valor de entre 25 y 35% de finos, debería alcanzar los valores mínimos, eventualmente máximos. En realidad, lo que a mí me interesa es este valor máximo de la relación de vacíos, ¿no? Porque me va a dar la estructura más suelta, la menor densidad, por lo tanto, mayor susceptibilidad a que ocurra la ecuación, ¿no? Entonces, en ese rango voy a tener esa condición. Ya nuevamente, si hoy en día tendríamos que volver a definir los criterios del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el SUCS, probablemente la malla el contenido de finos que me define la malla 200, que es 50%, probablemente no sería el criterio más importante, ¿no? Probablemente habría algún criterio a tomar en cuenta cuando estoy desde 25%, es decir, desde 25% de contenido de finos, ya el suelo empieza a tener importancia su matriz, y esa matriz en todo caso es fino. Como les decía, los suelos se comportan de acuerdo a su matriz, no necesariamente de acuerdo a su clasificación. Y aquí lo que se ve es que a partir de 25% de finos, ya la matriz fina empieza a ser importante, ¿no? Aquí hay algunos datos de suelos, de diferentes tipos de suelos y su relación de vacíos. Claro está que la mayor relación de vacíos lo presenta los suelos más finos, ¿de acuerdo? No sé si coinciden conmigo. Es decir, aquí lo que esto me dice es que los limos y las arcillas también, obviamente aquí las arcillas seguramente van a tener valores mayores de máximo o de mínimo, pero los suelos arcillosos, bueno, aquí en realidad es diferente, ¿no? El E mínimo es este valor de acá y el E máximo es este valor de acá. Pero, a ver, esta es la diferencia, esta es la diferencia. E máximo menos E mínimo. O sea, ojo, no es el rango lo que estoy aquí colocando, sino es el rango entre esta diferencia, ¿no? Y esta diferencia es mayor cuando el suelo, para suelos limosos que para suelos arcillosos. Pero ya hablando de los valores de E, de suelos arenosos o gravas, por ejemplo, versus limos, los limos y arcillas tienen mucho más vacíos que las gravas y las arenas. ¿De acuerdo? Repito, los limos y las arcillas tienen más vacíos presentes en su estructura que los suelos granulares. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ojo que los suelos granulares lo que tienen son vacíos grandes, eventualmente hasta visibles.
Los suelos finos, sus vacíos no están visibles, tenemos que usar un microscopio, pero la cantidad es tan grande de vacíos que si los sumamos superarían a lo que tiene una arena o lo que tiene una grava, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, menor a 25%, esto es esquemáticamente como ocurría. Hay más suelos, partículas gruesas que partículas finas. Por encima de aproximadamente el 35%, las partículas gruesas flotan dentro del fino. Nuevamente, el fino aquí es matriz y por lo tanto el comportamiento es del suelo fino. Cuando en este caso particular la matriz no es el suelo fino porque hay poca cantidad, ¿no? ¿Dónde se establece esa diferencia? Aproximadamente en esta zona de acá, de 25 al 35% de finos. Este es otro concepto importante también de poder introducir, explicar, entender, es el concepto de los suelos sand-like o clay-like, así está, y se traduce como arenas, ¿no? O como arcillas, porque el comportamiento de los suelos no está definido si son arcillas o si son arenas, ¿no? O si son, por ejemplo, limos, ¿no? En un limo se comporta como una arena, efectivamente, se comporta como una arena, y ahí cabe muy preciso el término de como arena, ¿no? O como arcilla. Entonces, el comportamiento de los suelos lo vamos a clasificar y definir así. Este suelo se comporta como arena, ¿no? Independientemente de su clasificación, ¿no? La clasificación que hemos visto pues nos puede engañar. ¿Y qué cosas son los suelos sand-like? Son suelos de grano fino, esencialmente no plásticos, que se comportan de manera similar a las arenas. Ojo. La resistencia cíclica se estima dentro del marco de referencia a partir de ensayos in situ. O sea, si son de suelos finos, esencialmente no plásticos, y aquí estamos hablando de suelos limosos, los suelos arcillosos usualmente presentan plasticidad. Si son de grano fino y no plásticos, se van a comportar como arenas. Y por otro lado, como arcillas, son suelos arcillosos y limosos que no son fáciles de muestrear, ¿no? Son menos afectados por la disturbancia y el muestreo, exhiben propiedades de resistencia normalizadas con historiales de esfuerzo. Eso vamos a explicar más detalles más adelante. En este caso, como en el caso anterior, la resistencia cíclica se estima a partir de ensayos in situ. También ensayos en laboratorio y sobre todo estas correlaciones empíricas a partir de la resistencia cortante no drenada. Entonces, vamos a hacer referencia en lo que es sand-like y clay-like a lo largo del curso y eso va a quedar mejor explicado. Pero solamente para terminar de redondear la idea, son el comportamiento del suelo. Se va a comportar como una arena o se va a comportar como una arcilla. Y cuando se comporta como una arena o como una arcilla, el tratamiento es diferente. Inclusive las correlaciones empíricas son diferentes para uno u otro caso, ¿no? Esta gráfica también les presenté cuando vimos niveles de formación cíclica durante ensayos y aquí hoy en día creo que va a ser más fácil poder explicarlo, que usualmente tenemos suelos cuya formación es pequeña, ¿no? O rango de formación pequeña donde el comportamiento es prácticamente lineal, deformaciones, o muy pequeñas, perdón, deformaciones pequeñas, ¿no? Donde en este rango prácticamente no hay una degradación, la degradación es menor en realidad. Tenemos deformaciones medianas a grandes a partir de un cierto valor, que acá no estoy indicando cuál, vamos a tener que determinar este valor de gamma TV, donde el suelo ya se degrada o presenta una degradación importante. La no linealidad en realidad se presenta inclusive a pequeñas deformaciones cuando ya se presenta cierto grado de degradación, ¿no? Y el amortiguamiento, bueno, aquí tenemos estas zonas. El amortiguamiento va en la dirección contraria al módulo normalizado. Entonces tenemos zona 1 de pequeñas formaciones, zona 2 muy pequeñas formaciones, zona 2 de pequeñas formaciones, zona 3 de formaciones medianas a grandes, ¿no? Donde este valor de formación TL es el umbral, o sea, es el valor donde corta la deformación elástica de la no elástica. Y el deformación TB indica el umbral de la deformación cortante volumétrica cíclica. Es decir, cuando se presenta cierto grado de degradación, estamos hablando ya de umbral elástico. Y cuando ya
pasa a rangos de deformaciones medianas a grandes, hablamos de umbral de deformación volumétrica, ¿no? En este caso, en la zona 1, la deformación es menor que este valor, la respuesta es lineal elástica. En la zona 2, cuando es la deformación del suelo es mayor que este valor, se presentan deformaciones volumétricas plásticas todavía pequeñas, ¿no? Y no se generan excesos de presiones de poro importantes o significativos en esta zona, deformaciones todavía pequeñas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando ocurre un sismo y estamos todavía en este rango de formación, las presiones de poro que se generen no son excesivas, es decir, sismos que van a producir deformaciones en este rango por debajo de este valor, no van a generar licuación, ¿de acuerdo? Y lo vemos con cierta frecuencia. Aquellos sismos que ocurren con frecuencia, pero no generan daño. ¿Por qué? Porque todavía estamos dentro de formaciones pequeñas. Sin embargo, cuando la deformación es mayor que este umbral, ya se presentan deformaciones significativas, sobre todo volumétricas, y se pueden generar excesos de presión de poro que efectivamente van a causar, en este caso, efectos de licuación, ¿no? Y 4, en esta zona de aquí, cuando la deformación es mayor a la condición de falla, ocurre pues precisamente la falla en el suelo, ¿no? Creo que ahora, después de haber visto tantas veces los criterios de formación, degradación del módulo, incremento de resistencia, estos conceptos que, bueno, ustedes lo tienen ahí en sus apuntes de clase, son importantes y más fáciles de poder entender. Otro de los criterios también importantes de entender es los criterios de comportamiento contractivo dilatante, ¿no? Y seguramente aquellos que van a seguir esta línea de carrera lo van a encontrar con mucha frecuencia. Empecemos con definir qué cosa es un comportamiento de tipo contractivo. En principio, asumamos que esta es la estructura del suelo, como ven ustedes, partículas separadas unas de otras, indicando que se trata de un suelo suelto. Este suelo suelto puede ser representado por este arreglo de partículas esféricas, ¿no? Colocando estas partículas esféricas en su arreglo más desfavorable. Les había comentado que cuando veíamos la relación de vacíos máxima, que yo agarraba cada partícula, ¿no? Y la colocaba dentro del recipiente de la forma más desfavorable posible, es algo similar a esto. Es decir, si estas partículas las acomodo uno encima de las otras y alineadas, ¿no? Esta va a ser la forma más desfavorable de su estructura. Es decir, esta es la que me va a producir la relación de vacíos máxima, ¿no? La mayor relación de vacíos, y aquí estoy observando que efectivamente el suelo tiene vacío. Este suelo es un suelo suelto. ¿Y cómo lo representa esquemáticamente? Con estas esferas, de esta forma, agrupadas de esta forma, ¿no? Y aquí lo voy a ver. Entonces, cuando yo aplico el corte, ¿y el corte cómo lo aplico? Basta que, si estas partículas están a 5 metros de profundidad, basta que construya una cimentación superficial para que a esta profundidad voy a inducir un esfuerzo, ¿no? Seguramente voy a inducir un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal y voy a inducir un esfuerzo de corte, ¿no? Entonces basta eso, no necesariamente tiene que ser un sismo. Y probablemente, para entender mejor el concepto de comportamiento contractivo dilatante, no vamos a recurrir al sismo. Vamos a recurrir a la aplicación de un esfuerzo de corte muy sencillo. Nuevamente, la aplicación de una carga superficial medida en profundidad va a inducir esfuerzos de corte. Entonces, cuando el esfuerzo de corte se hundice, ¿qué ocurre? Entonces, estas partículas intentan acomodarse de la mejor forma porque tienen espacio para ello, ¿no? Intentando ir a una configuración más favorable desde el punto de vista de la relación de vacíos, mayor densidad, ¿no? Entonces, la relación de vacíos aquí es un valor y la relación de vacíos aquí es un valor mucho menor. Véanlo aquí. Esto estaba así, ahora se acomoda de esta forma. Estos vacíos obviamente se han convertido en estos pequeños que sumados nos dan el gran vacío, ¿no? Entonces, y estas flechas indican que esto ha ocurrido por corte. Esto es un comportamiento contractivo, es decir, el suelo reduce su volumen durante el corte. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si este suelo estuviese saturado?
Y esta reducción de volumen va a hacer ¿qué cosa? Que las presiones de poro, es decir, las presiones en el interior de estos vacíos, el agua entre estos vacíos, va a incrementarse, ¿no? Si el suelo se comprime, ¿no? Y la condición es no drenada, después vamos a hablar de eso, asumamos que es la tendencia que tiene más allá si es drenado o no drenado, pero si el suelo se comprime y está saturado internamente, entonces la tendencia del agua va a ser a incrementar su presión. Si no hay drenaje, la presión de poros se llama presión en exceso. Y si el evento es drenado, entonces va a haber un flujo de agua que va a intentar salir, porque ya en estos espacios ya no entra, ya no se acomoda. ¿Se entendió ese concepto, por favor, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profesor, una consulta, disculpe. O sea, este comportamiento contractivo, como menciona, es fácil de identificar cuando drena porque cambia el volumen, pero si estuviéramos en condiciones no drenadas o no se puede identificar el cambio del volumen, ¿cómo sabría que es un suelo contractivo, por ejemplo? Porque se incrementa la presión de poros. Ahí, al sufrir el esfuerzo de corte, incrementaría la presión de poros. Se incrementa la presión de poros. O sea, claro, eh, si yo aplico carga en superficie y la condición es drenada, obviamente va a haber un asentamiento que va a acompañar. Pero si es no drenada, entonces el agua no puede fluir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una arcilla de baja permeabilidad. El agua no puede fluir rápidamente. Entonces, ¿qué va a hacer esa presión en el interior? Va a estar ahí intentando salir, ¿no? Intentando salir. ¿Va a salir? Claro que va a salir, pero va a demorar mucho tiempo. Puede demorar unos días, algunas semanas, algunos meses, eventualmente años. Y mientras eso ocurra, el asentamiento se va a dar muy lentamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama ese problema? ¿Podría repetir, profesor? Disculpe. O sea, cuando yo le aplico la carga y el suelo no drena, por ejemplo, una arcilla de baja permeabilidad, le aplico la carga, el suelo no drena, entonces esa presión de poros que ha subido se va a disipar en 6 meses. Y durante 6 meses voy a tener asentamientos. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Consolidación. Consolidación. Exactamente. ¿No? Entonces la consolidación se da en estas condiciones. En general se da en todas las condiciones, pero esta es una explicación de un comportamiento no drenado. ¿De acuerdo? Si yo la carga, o sea, yo sé que la arcilla va a disipar presiones de poro en 6 meses. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, ¿no? Hago mis cálculos con el coeficiente de consolidación, teoría de Tersay, todo lo que ustedes quieran. Yo sé que en 6 meses va a disipar presiones de poro. Entonces, ¿qué pasa si yo durante un año aplico la carga que antes lo iba a aplicar en una semana? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las presiones de poro se generan y se van a disipar. Se generan, se disipan durante un año. Entonces, ¿qué condiciones estamos hablando ahí? ¿Drenadas o no drenadas? ¿Qué dicen? Aplicación lenta de carga. Condición drenada. Condición drenada. Porque la carga es tan pequeña que el exceso de presión de poro se va a drenar, ¿no? Yo solamente puedo conseguir condiciones teóricas, drenadas y no drenadas en laboratorio. Porque ahí yo tengo una válvula que puedo cerrar o que puedo abrir. En campo no tengo esa válvula. Entonces tengo que jugar con la velocidad de aplicación de la carga y la velocidad que tiene el suelo de disipar las presiones de poro. ¿De acuerdo? Como regla general. Aquí estamos hablando de temas un poco menos complicados, porque estoy hablando de comportamientos contractivos que lo puede tener una arena o una arcilla. Una arena puede tener un comportamiento contractivo, claro que sí. Si esto es una arena, en el corte va a experimentar reducción de volumen. Esa reducción de volumen se va a trasladar al agua y el agua va a intentar fluir. ¿De acuerdo? Pero en el suelo arenoso y en condiciones estáticas, ese flujo es casi instantáneo, porque la permeabilidad es tan alta que le permite al agua fluir por todos lados y no se va a sentir que hay un incremento de presión de poros. Pero el efecto es el mismo. Reducción del volumen, tendencia al incremento de la presión de poros
y flujo del agua por su permeabilidad. Cuando la permeabilidad es baja como una arcilla, eso no ocurre. Entonces, eso ocurre en un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Sí, profesor, disculpe, tengo una última duda y era más Claro. como que una duda por tema del concepto, porque si bien estás sintiendo de que al ser contractivo, como dice su propio término, se contrae debido al incremento del esfuerzo de corte, no sé si es que es correcto pensar que, por ejemplo, en lugar de decir que se contrae debido a lo que es el esfuerzo de corte, se contrae debido a lo que son las deformaciones por corte. Al final, si bien uno está vinculado al otro, como que yo tengo a veces la duda de si está o si es mejor decir que incrementa o que, por ejemplo, que reduce su volumen debido a esfuerzo cortante o a las deformaciones cortantes. Es que están asociados, o sea, mm, lo que pasa es que están asociados. El único caso en el cual el esfuerzo no está asociado a la deformación es en el caso del fenómeno de cripo deformación lenta. O sea, esfuerzo y deformación, ¿no? O esfuerzo, este estado. A ver, voy a graficarlo mejor. Y o deformación. Entonces, esto es así, digamos. Siempre ahí está relacionado. La única posibilidad que el esfuerzo, la deformación no se relacione con el esfuerzo es cuando ustedes aplican una carga y dejan de aplicarla por un tiempo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? En la mayoría de los suelos, los materiales en general, se produce una deformación sin incremento de carga, ¿no? Y esta deformación sin incremento de carga se puede dar en rocas, pero estamos hablando del orden de milésimas de milímetros. En suelos orgánicos eso ya tiene un componente bastante grande. Entonces, si yo digo que esto se debe al esfuerzo, a la deformación, sin estar asociado al esfuerzo, esto no es del todo correcto, ¿no? Podemos decir por incremento de deformaciones cortantes, sí, de acuerdo, pero este incremento de deformaciones cortantes se va a dar porque le estoy aplicando un esfuerzo. Y usualmente lo que yo aplico en la naturaleza son esfuerzos. Es como el suelo se va a comportar, no deformaciones. Usualmente lo que aplico son esfuerzos, no deformaciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un ensayo triaxial, ¿sí? En teoría están aplicando fuerzas, en realidad no están aplicando fuerzas o induciendo esfuerzos. Lo que están aplicando es aquí en la base, están aplicando una deformación que va en esa dirección. Cierta cantidad de milímetros por minuto. Eso es lo que ustedes aplican. Entonces aquí tienen un marco de carga muy rígido y aquí esto reacciona. Entonces aplica un esfuerzo. Entonces cuando ustedes hacen un ensayo triaxial convencional como lo que tenemos en todos los laboratorios en la mayor parte del mundo, se llama deformación controlada. ¿No? Y es la forma más fácil de poder aplicar, hacer un ensayo, pero probablemente no sea la más correcta. Porque en la naturaleza usualmente lo que aplico son esfuerzos. Yo construyo obras, construyo una presa, construyo un muro, una cimentación. Y lo que induce esas estructuras son esfuerzos que a su vez están asociados a deformaciones, porque hay una relación intrínseca entre uno y otro. Pero en realidad los ensayos que mejor representarían en realidad son los que se llaman los de esfuerzo controlado. Esfuerzo controlado. En el cual esto lo dejo fijo y lo que bajo es este marco, ¿no? Le aplico el esfuerzo. Ya le aplico un esfuerzo, un cierto valor de esfuerzo, un cierto incremento de esfuerzo, y lo que voy a medir son las deformaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si valdría la pena discutir si es esfuerzo o, o deformación la que estoy aplicando, pero nuevamente, están asociados una con otra. ¿De Sí, acuerdo? profesor, gracias. Sí, gracias. Ah, habiendo entendido en todo caso el tema del comportamiento contractivo y nos tomamos todo el tiempo que sea necesario, hablemos ahora del comportamiento dilatante.
Y es al revés. Vean, aquí el suelo, aquí estaba suelto, ahora está compacto. ¿Por qué digo que está compacto? Porque la cantidad de vacíos es menor. El suelo tiene una estructura bastante favorable, ¿no? Desde el punto de vista, en este caso, de acomodo de sus partículas. ¿Y cómo represento eso de manera esquemática? De esta forma. O sea, prácticamente esta forma, la que está aquí, ¿no? Esta forma, la que está aquí. Entonces, cuando le aplico eh, corte, esfuerzo de formación, ¿qué es lo que tengo? Tengo una forma menos favorable de acomodo de las partículas. O sea, estoy yendo en la dirección al revés, ¿no? Que ocurría en el caso contractivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo esta configuración y ahora voy a pasar a una configuración más desfavorable. Entonces, si aquí el volumen se reducía, ¿qué pasa aquí? ¿Mm? Si aquí en la condición contractiva el volumen se reducía, en la condición dilatante el volumen aumenta. Y si aumenta, el agua que está en los poros, esa presión del agua en los poros, ¿qué ocurre con esa presión? Aquí aumentaba, aquí va a disminuir, ¿no? Entonces los suelos dilatantes, suelos por ejemplo compactos, arcillas muy rígidas, arenas compactadas, ¿no? Que tienen esta configuración, durante el corte intentan más bien tener una configuración menos favorable y esto hace que su presión de poros disminuya en vez de aumentar. ¿De acuerdo? Es eso de manera general, particularidades de comportamiento dilatante. Este contractivo son los suelos más sueltos, más blandos, más deformables, más susceptibles a generar licuación, ¿no? Etcétera. Suelos dilatantes más bien van a tener un comportamiento mucho más favorable para todos los fenómenos físicos. Se van a deformar menos, van a, en algunos casos prácticamente la licuación no vamos a hablar de licuación, en algunos casos puede presentar licuación bajo ciertas consideraciones, las cargas van a generar menos asentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente este tipo de comportamiento es más favorable, pero entiendan que cuando un suelo es cargado, no necesariamente siempre se va a reducir el volumen, ¿no? Si tiene esta configuración, la carga y el esfuerzo de corte y las deformaciones asociadas van a producir un aumento de volumen. Y eso tiene un efecto en condiciones drenadas y no drenadas con respecto a la presión de poro. Las presiones de poro se van a reducir, ¿no? Van a disminuir, ¿no? Y eso obviamente es favorable para el tema de licuación. Aquí hay otro esquema de Pero, comportamiento contractivo dilatante, ¿no? En arenas primero, sueltas, por ejemplo. Adelante. sí, disculpa, una consulta. Respecto a los suelos dilatantes, había escuchado que incluso se podía llegar a tener presiones de poros negativas. ¿Eso cómo se podría ver, o sea, físicamente en el suelo? O sea, ¿qué representa? Porque lo siento muy abstracto el concepto de presión de poros negativos. Ok, perfecto. Me gusta esa actitud. Pero en realidad no es nada abstracto, es real, ¿no? Si vamos al laboratorio y ensayamos, por ejemplo, para una presa, y por favor pregunten, ¿no? De verdad hay preguntas bien interesantes. Si ustedes van al laboratorio y están ensayando, por ejemplo, el núcleo de una arcilla, ¿no? Perdón, el núcleo de una presa que es arcilloso, eh, ¿en qué condiciones colocan la arcilla en la presa? No se les va a ocurrir colocarlo en condición suelta, ¿no? Ustedes saben que ese material se tiene que compactar, determinan el óptimo contenido de humedad, la máxima densidad seca, lo compactan, solo está compactado, ¿no? Entonces, para obtener sus características de resistencia, ese suelo lo tienen que saturar, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen un transductor de presión de poros que está en el laboratorio, que está en el equipo. Entonces, cuando ustedes empiezan a aplicar carga, en algún momento las presiones de poro pueden subir ligeramente, pero luego empiezan a bajar, a disminuir su valor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha alcanzado un comportamiento de tipo dilatante. Entonces, si yo lo puedo medir, ya no es abstracto, es real, ¿de acuerdo? Y en laboratorio es mucho más evidente. Y en campo, lo que va a ocurrir es que durante un sismo, seguramente las presiones de poro se van a incrementar, sí, pero muy ligeramente. Y eso va a hacer que el suelo no va a licuar, no va a alcanzar una condición de licuación. Pues ese concepto es un poco más complejo. Y si estamos aplicando una cimentación encima de un suelo que es dilatante,
lo que va a ocurrir es que las presiones de poros, si ustedes tienen un piezómetro instalado ahí, van a ver que en algún momento, o la construcción de algún tipo de estructura, ese piezómetro va a disminuir. En vez de subir, como sería un suelo contractivo, va a disminuir en el valor. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, Carmen, si es que todavía crees que el concepto es abstracto, tienes todo el derecho de hacerlo, obviamente. Ah, ya, no, sí, lo que me quedaba la duda era como lo acaba de mencionar ahorita en campo, cómo se llega a medir presión de poros negativas, pero ahora ya partiendo de un punto de que si tiene el piezómetro al mismo nivel el mismo nivel freático, ya si disminuye sería una presión negativa, pues. Entonces Claro, ahí ya. y puede ser el piezómetro con el tubo en el cual tengo que bajar una wincha y medir o un sensor de nivel, medir el nivel freático. Puede ser un piezómetro cuerda vibrante, que eh, un aparato pequeño, ¿no? Con un cable que sale hasta la parte exterior y yo lo leo cómodamente sentado en una caseta de medición, ¿no? Y voy a ver que que las presiones de poro en suelos dilatantes van a disminuir. O sea, eso lo puedo medir, definitivamente lo puedo medir. Probablemente el concepto sea más entendible en un suelo contractivo, ¿no? Que un suelo dilatante. Pero ambos comportamientos se dan y son importantes de poder entender. Nuevamente un comportamiento contractivo aquí de un suelo suelto antes de aplicar corte, ¿no? Tengo aquí los vacíos presentes, bastantes vacíos, y durante el corte hay un asentamiento, ¿no? Y los vacíos empiezan a disminuir, obviamente entonces va a haber una disminución del volumen y una menor relación de vacíos, nuevamente. Aquí el agua va a tomar esa carga de efecto por efecto de la disminución y se va a haber un incremento de volumen. Ahora sí hablamos de condiciones drenadas y no drenadas. En una condición de drenada, en un comportamiento de tipo contractivo, hay una disminución de volumen, ya lo habíamos dicho. Y cuando el comportamiento es no drenado, hay un incremento de la presión de poros. Eso es lo que habíamos conversado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, o hay una disminución de volumen o hay un incremento de la presión de poros. Una de dos. Y va a depender de si es drenado o no drenado. Si es un suelo arenoso, sometido a esfuerzos, digamos, de este tipo, estáticos, su comportamiento siempre va a ser drenado. Sin embargo, durante un sismo, imagínense que el corte no sea por una carga, sino por un evento sísmico, durante un sismo, las presiones de poro que se van a generar por su comportamiento contractivo son tan grandes que su capacidad de disipación su capacidad de disipar presiones de poro no es suficiente, ¿no? Entonces, durante un sismo, el suelo está intentando disipar presiones de poro, pero el sismo es tan violento que genera presiones de poro. Entonces, durante un sismo, un suelo arenoso que era drenado en cargas estáticas, hoy en día se va a comportar como un material no drenado, a pesar de ser arena y en algunas gravas con matriz arenosa también va a ocurrir lo mismo, ¿de acuerdo? En suelos arcillosos definitivamente hay que hacernos la pregunta, pues, ¿no? En suelos arcillosos pueden tener cualquier valor y esto va a depender de la aplicación de la carga. Si la aplicación de la carga es lenta, como ya muy bien hemos visto, este fenómeno se va a dar pero en cierto tiempo, entonces en condiciones drenadas. Si la aplicación de la carga es muy rápida, entonces en arcillas va a ser condiciones no drenadas con incremento de presiones de poro. Por el contrario, en suelos densos o arenos densas antes del corte acomodados bien, durante el corte más bien se incrementa su volumen y tiende a haber más vacíos. Eso hace que en condiciones drenadas nuevamente hay un incremento de volumen y en condiciones no drenadas hay una disminución de la presión de poros. Una u otra. Claro, hay suelos que están casi en el intermedio, que son obviamente más complejos de poder estudiar, pero los suelos muy sueltos y los suelos muy compactos se van a comportar en estas fronteras, digamos, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? También es importante hablar de la estructura del suelo. Suelos contractivos y dilatantes que acabamos de ver, ¿no? Los suelos contractivos tienen son estados de contractivos y dilatantes. Aquí tenemos los vacíos, aquí tenemos menos vacíos, ¿no? Pero siendo el mismo estado, en este caso, por ejemplo, un suelo que tiene esta característica o esta estructura, ¿no? Va a tener, en este caso, la misma relación de vacíos, va a tener, en ambos casos va a haber la misma cantidad de vacíos, pero aquí, como ustedes pueden ver, tiene diferente estructura,
¿no? A pesar que tenga el mismo estado, en este caso, por ejemplo, contractivo, puede tener diferente tipo de estructura, ¿no? Y en este caso, la estructura va a depender de procesos de posición durante la formación del suelo, si son, por ejemplo, fluviales, eólicos, rellenos hidráulicos, etc. Es importante, ¿no? Entender, uno, el estado y el otro, la estructura del suelo. Vamos a hablar ahora acerca de la ecuación estática. También se conocía, con muchos autores hablan de la ecuación por flujo, ¿no? Sin embargo, la ecuación por flujo se puede dar también en condiciones dinámicas. Como se dice aquí, es la pérdida súbita de resistencia cuando un material es cargado en forma monotónica. Generalmente es un suelo granular, como arena limosa en condiciones no drenadas, ¿no? Monotónica, es decir, la carga va en una sola dirección, no es cíclica, ¿no? Por eso es que hablamos de un fenómeno estático de licuación, ¿no? Aquí es un evento raro, como se dice, pero cuando ocurre, ocurre muy súbitamente. Vamos a ver algunos ejemplos ahí, ¿no? El riesgo está asociado al régimen de esfuerzos, que usualmente es difícil de medir, sobre todo de monitorear, ¿no? Sobre todo cuando es súbito. Cuando es súbito es muy difícil de poder predecir. Todo va bien, todos los instrumentos de monitoreo me dicen que todo está en orden, y el día de mañana se cayó. Y se cayó de manera violenta y súbita. Es muy difícil de poder monitorear estas condiciones. Se requiere de mucho estudio, de mucha práctica, de mucha experiencia poder predecir un comportamiento de la ecuación estática. Hay que hacer muchos estudios y estructuras antiguas, por ejemplo, no la tienen, ¿no? Y como dice aquí, también se requiere un evento desencadenante para causar la rápida pérdida de resistencia. Por ejemplo, se puede dar por las propias vibraciones en los equipos de construcción. Son vibraciones que obviamente no alcanzan necesariamente la energía que tiene un sismo y no es estrictamente una licuación estática. El incremento de la presión del agua en el talud, el incremento del esfuerzo debido al crecimiento, por ejemplo, de una presa. O sea, si construye una presa en dos etapas, la segunda etapa puede generar esfuerzos en la propia presa si los materiales son susceptibles, o en la cimentación, causando problemas de licuación estática. Concentraciones de esfuerzo debido a la altura de la presa, pérdida de confinamiento horizontal debido a deformaciones laterales. Es un problema ciertamente complejo de poder estudiar la licuación estática. Paradójicamente, la licuación dinámica es bastante más fácil de poder estudiar, no necesariamente de poder predecir un comportamiento preciso, ¿no? Condiciones. A ver, este es el gráfico esfuerzo de formación típico, ¿cierto? Y para un tipo de suelo, su respuesta drenada puede estar en estas condiciones, ¿no? Siendo este el esfuerzo de corte estático. Y eso es lo que tenemos también que empezar ahora a hablar y entender, que la resistencia del suelo tiene que ser comparada con el esfuerzo de corte estático, y eso me va a dar una idea de, digamos, del posible comportamiento del suelo, sobre todo cuando estoy en un talud. El esfuerzo de corte estático en un depósito de suelo que es horizontal, en teoría debería ser cero. Y este esfuerzo de corte debería empezar a aparecer cuando el suelo no es horizontal, cuando tiene cierta pendiente, ¿de acuerdo? Pero cuando el suelo está en un talud, obviamente el esfuerzo de corte estático va a ser importante. Y va a ser muy importante, o sea, no solamente en valor, sino en la posibilidad que el suelo pueda, o ese talud pueda fallar, en este caso por la ecuación estática o cíclica. Entonces, por eso aquí se dice que los factores de seguridad son mayores que 1 cuando la resistencia drenada es mayor que el esfuerzo de corte estático. Repito, si estaríamos hablando de un depósito horizontal, eso estaría aquí y los problemas en realidad serían menores. Si hay licuación estática por incremento, por ejemplo, súbito de la presión de poros, de repente nadie se va a dar cuenta. Pero si estamos en un talud, eso va a ser peligroso y el esfuerzo de corte estático juega un papel muy importante. Entonces, este es con respecto al comportamiento drenado de este material de manera general.
¿Y cómo sería su comportamiento no drenado? El comportamiento no drenado acompaña el comportamiento drenado hasta alcanzar una resistencia pico y de ahí empieza a disminuir. Y esto obviamente es acompañado seguramente del incremento de las presiones de poro. Y esta sería su respuesta no drenada. Y en este caso particular, cuando en este comportamiento no drenado va a alcanzar este valor, el factor de seguridad aquí se hace igual a 1. Y se hace el menor que 1, el factor de seguridad de Z se hace menor que 1 cuando la resistencia no drenada es menor que el esfuerzo de corte estático presente en el suelo. Si esta resistencia que está acá, si esta resistencia, este valor de aquí, ¿no? Voy a ponerlo, voy a marcarlo para que se entienda. Esta sería la resistencia no drenada del suelo, ¿no? Y la resistencia drenada sería todo esto. ¿No? Y a esto se le llama también SU. La resistencia, si la resistencia no drenada, si este pico ocurre, o esta forma, voy a cambiar de color para... Si este se desarrollaría de tal forma que su resistencia no drenada esté por encima del esfuerzo de corte estático, los factores de seguridad todavía serían mayores que 1. El peligro, el problema de falla y por lo tanto de condiciones de ecuación estática y por lo tanto en un talud condiciones por flujo se dan cuando ocurre esto, cuando la resistencia no drenada del suelo es menor que el esfuerzo de corte estático presente en ese punto. Entonces imagínense ustedes un talud, ¿no? Vamos a ponerle el nivel freático aquí, ¿no? En este punto yo tengo un esfuerzo de corte que es bastante mayor que 0. En este punto yo tengo un esfuerzo de corte esencialmente nulo. No hay nada que me indique que el esfuerzo... Aquí es un esfuerzo, una condición geostática de esfuerzos. Solamente el vertical, el horizontal y el de corte es nulo. Pero aquí ya empieza a aparecer por la presencia del talud. Entonces aquí yo tengo que saber cuál es mi resistencia no drenada. En realidad es la residual no drenada, pero eso lo vamos a estudiar con más detalle más adelante, ¿no? Entonces, estas son las condiciones que se van a presentar para problemas de licuación estática. ¿De acuerdo? Condiciones no drenadas, ¿no? Son dos cosas, son dos efectos. Que ocurran condiciones no drenadas y el segundo efecto es que la resistencia del suelo sea menor que el esfuerzo de corte estático. Si uno de ellos no ocurre, la licuación estática no se da, ¿no? Y esto lo vamos a extrapolar luego a condiciones de licuación cíclica, licuación dinámica. Aquí hay un gráfico similar, como ven ustedes, y esto es un ensayo de laboratorio propiamente dicho. Pero aquí estamos monitoreando dos cosas, vean. El esfuerzo desviador en un ensayo triaxial, este es un triaxial, y el incremento de las presiones de poro, ¿no? Y este incremento de las presiones de poro lo voy a medir en el laboratorio. Tengo un equipo para poder medir eso, ¿no? Entonces, el ensayo de corte, perdón, el esfuerzo desviador aplicado sería esto en deformación, ¿no? Y este ensayo, les pregunto, ¿es drenado o no drenado? ¿Qué dice? No drenado, ¿Por qué no drenado, Francesco? porque se hace la lectura de las presiones de poros. Exactamente, yo estoy midiendo la presión de poros, ¿ok? Y solamente puedo medir presión de poro cuando el ensayo es no drenado. Y si el ensayo fuese drenado, ¿qué es lo que mido? Mido deformación volumétrica, es decir, mido cambio de volumen del suelo, porque la presión de poros es 0, porque es drenado. No dejo que la presión de poros se incremente. En su lugar, me voy a permitir que el suelo evacúe el agua y por lo tanto, al evacuar cantidad de agua, por lo tanto su volumen va a cambiar, se va a reducir, eventualmente se puede incrementar si es dilatante. ¿Ok? Entonces, este sería el ensayo de esfuerzo de formación, ¿no? Vean, alcanza un pico y luego por ahí alcanza una condición, digamos, de falla súbita y hace esto, donde su resistencia residual sería aproximadamente
40 kilopascales. ¿De acuerdo? Eh, Ojo que el esfuerzo desviador es igual a sigma 1 menos sigma 3 y que el esfuerzo de corte, en ese caso, la resistencia cortante del suelo, sería sigma, es la mitad del círculo de Mohs, pues, ¿no? Por eso es que aquí dice la resistencia licuada es 40. ¿Por qué? Porque aquí es 80 y lo estoy dividiendo entre 2. Ojo, solamente esa observación. Y las presiones de poros se van de esta forma. Pero aquí hay algo súper importante. Vean en cuánto tiempo alcanza el pico. En 14 minutos de carga. Y una vez que alcance el pico, vean en cuánto tiempo alcanza sus condiciones residuales. En 0,18 segundos. Es decir, esto es súbito. ¿Sí? Esto es súbito. 14 minutos y 18 segundos. Ahora quiero que por favor enfoquen, bueno, es que estaba explicado un poco el tema del esfuerzo de ahorro. Enfoquen por favor este ensayo, enfóquenlo. En algún momento empieza a fallar de manera súbita, ojo. Es un ensayo no es el anterior, ¿no? Pero es uno muy parecido. Perdón. Se está dando ahí el ensayo. Se está cargando el suelo. Llega a su pico y falla. ¿Sí? Y claro, los 14 minutos no están aquí presentados, estamos presentando básicamente muy cerca a la falla. Muy cerca a la falla. Llega al pico, ahí llega el pico y falla si ustedes ven ahí, en menos de una fracción de segundo, ¿no? Y eso es lo peligroso, cuando alcanza el suelo condiciones de licuación estática, un pico, y va más allá del esfuerzo de corte que estoy induciendo, entonces hay una falla súbita y no hay talud que pueda resistir una condición de este tipo. Por eso que hay que estudiar bien los taludes, sobre todo esto está relacionado a presas de relaves mineros, que tienen todas las condiciones para licuar y están precisamente colocadas en forma de un talud, ¿no? Y la mayoría de ellos, podemos decir todas, han fallado durante sismos y muchos han fallado en condiciones estáticas, ¿no? Vamos a hacer un listado ahí. Ese es justamente los casos históricos de licuación estática, licuación por flujo, es decir, casos de licuación en el cual se ha observado flujo de material a grandes distancias. ¿Se pudo haber presentado licuación estática en condiciones horizontales? Sí, pero eso al no generar flujo probablemente nadie se dé cuenta. Y las condiciones y los efectos en condiciones horizontales de un suelo se han visto principalmente en casos de licuación dinámica, es decir, donde la ocurrencia de sismos. Aquí podemos ver una serie de estructuras, presas de tierras, presas de relaves. Vean, todos los que están en otro color, en el color uni, son presas de relaves que han fallado por ciertos efectos, pero también otros depósitos no necesariamente de mina han fallado en diferentes años en el mundo. Son los principales, vean, no son todos, ¿no? El efecto más dramático de la falla de un depósito de relaves fue el que ocurrido en Brasil en el año 2019, muy conocido como Brumadinho. En realidad Brumadinho era la zona donde ocurrió el fenómeno. Digamos, el lugar muy cercano a donde ocurrió, donde estaba la mina en realidad, pero lo que falló fue la presa de relaves de la mina Córrego, bueno, en portugués sería Córrego do Feijão, causando pues una gran cantidad de daños. Hay un video, y probablemente es el único video captado en tiempo real de la falla de este tipo, donde se ve pues condiciones muy, muy dramáticas, ¿no? Y en el 2021 falla esta presa también por licuación estática, sin dejar fatalidades, afortunadamente, porque los efectos de la falla se fueron viendo y hubo tiempo de poder evacuar a la población. Pero una vez que la falla ocurrió, esto ocurrió de manera súbita. Aquí no hubo ninguna posibilidad
de aviso ni de nada. Esa es, por ejemplo, la presa Calaveras, una de las primeras identificadas como condición de falla por licuación estática. En realidad, no, en ese momento no se sabía con precisión qué es lo que había ocurrido. Mi profesor Terzaghi no lo podía explicar con cierta precisión. Sugirió que era una falla por licuación, pero no había las herramientas para hacerlo. Recién, años después, eh, Gonzalo Castro, un gran investigador que hizo trabajo de tesis con el profesor Terzaghi, empezó a estudiar y a hacer ensayos previendo ciertas condiciones que al final encontró que se trataba de licuación estática y recién ahí lo pudo probar. Pues la estructura de este año es bien antigua y cómo finalmente quedó después de haber ocurrido licuación aquí, ¿no? Entonces nuevamente aquí tenemos un talud que tiene un esfuerzo de corte importante, una resistencia al corte baja, ocurre de manera durante la construcción prácticamente de esta estructura, donde había cargas que se incrementaban de manera constante y luego pues la falla de la estructura hacia aguas arriba. Aquí hay otras fallas también por licuación y todas estas son presas de almacenamiento de relaves mineros, ¿no? El caso de Mary Sprout en 94, en Sudáfrica, Los Frailes en España, Kolontar, creo que este es en Turquía en 2010, Mount Poly, que es en Canadá, ¿no? Los canadienses que son los que nos enseñan a hacer estas cosas, a tener el debido cuidado ante los riesgos. Se les fue una presa en el año 2014 y a partir de ahí se endureció mucho todas las regulaciones relacionadas a presas de relaves. A pesar de ello, volvió a haber una falla en Australia, Cadia, 2018. Después de eso, en 2015, también hubo una gran falla de la presa de relaves de San Marco en Brasil, que llegó inclusive hasta el Océano Atlántico, causando un desastre ecológico impresionante. Y esta es la falla de Brumadinho 2019, que es la última que se conoce que ha tenido estos efectos catastróficos. Aquí Mary Sprout, que les estoy indicando aquí se puede ver con más precisión. El talud que finalmente falló, y aquí eso fue licuación estática debido al incremento de las presiones de poro que no se monitorearon adecuadamente, y en una noche empezó a agrietarse el talud, y cuando ya los operadores se dieron cuenta, los relaves finalmente salieron. Todo esto está documentado y la información en internet hay con bastante amplitud. Esta es la zona de la falla que es en este punto, pero aguas abajo teníamos una población que finalmente fue afectada, ¿no? Y hubieron 17 fatalidades. Lo más triste de este tipo de fallas justamente son las fatalidades que se producen como consecuencia de la falla y como consecuencia seguramente de no haber entendido bien el concepto, el fenómeno, el monitoreo que debe ser permanente en estructuras de este tipo, etc., ¿no? Aquí se puede ver también la falla de la presa de Caudy en Australia en el año 2018, ¿no? Se pone una vista cercana y aquí con algunas dimensiones para que vean ustedes la magnitud de la falla, 270 metros de ancho con presencia de escarpas, con un primer fallamiento observado, después falla uno y bueno, esto va desencadenando y la descarga de cierta cantidad de relaves, que aquí no fue de manera importante, pero igual causa bastante impacto, ¿no? Aquí se puede ver una vista aérea de la magnitud de la falla. Esta es la falla de la presa de relaves de Córdoba do Feijão en Brasil, en Brumadinho. Presten atención, esta es seguramente lo han visto, no lo sé, pero es una cámara ubicada en una parte alta que estaba monitoreando de manera permanente toda esta zona, ¿no? Sin monitorear específicamente la presa, pero sí toda la zona. Habían varias cámaras de video en toda la mina. Eran más o menos entre mediodía y 1 de la tarde. El comedor que estaba hacia aguas abajo estaba lleno de gente almorzando, y fue
donde más impacto hubo, donde hubieron las mayores fatalidades. Aproximadamente 250 personas fallecieron enterradas en el comedor. A ver. No sé si van a verlo con precisión, pero vean en la parte alta cómo esto se empieza a mover. Aquí, ojo, algo importante también, estos puntitos que se ven acá son gente que está trabajando. Ahí están haciendo perforaciones y quizás hasta se podría ver con cierta dificultad como algunos de ellos intentan correr. Aquí habían vacas, ganado que estaban pasteando, comiendo en esta zona, que intentan salir también despavoridos, pero finalmente no logran. Pero aquí había gente. Se dice que, bueno, hay una teoría de que el equipo que estaba trabajando aquí en la perforación, que obviamente induce vibraciones, generó una falla progresiva. Los que el panel de expertos que estudió esta presa dijeron que eso no era correcto, que no había suficiente evidencia para indicar eso y llegaron a otras conclusiones, ¿no? Pero bueno, sea como fuese, en realidad esto ocurrió y bueno, aquí lo vamos a ver. Vean cómo hay falla en la parte superior, aquí se desplaza también de manera violenta. Aquí hay personas que están corriendo. Vean, aquí hay personas acá hay un vehículo que se va moviendo. Obviamente no llega a salvarse, ¿no? Esto estaba hace 3 años que no se había depositado relave. Todos los piezómetros, los más de 100 piezómetros indicaban que todo estaba bien. El factor de seguridad estaba bien. Aquí es otra vista más cercana. Aquí se puede ver mejor aquí la gente que está caminando, ¿bien? ¿No? Y se dan cuenta que algo está ocurriendo, intentan ir en la otra dirección. Este es la camioneta, que hay gente. Y finalmente no logran, ¿no? Un desastre terrible, ¿no? Cuando se entera estas cosas, que fue se difundió la noticia rápidamente, causó un impacto muy grande en quienes estamos metidos en esta actividad. Bueno, el relave llegó hacia aguas abajo y vean ustedes cómo se desplaza. Y se desplaza como si fuese un fluido viscoso. No es agua, pero es un fluido ya licuado, que tiene una resistencia mínima, resistencia residual, y que por ahí va a alcanzar un equilibrio cuando exista condiciones para ello. Mientras tanto sigue fluyendo, y a pesar que estamos en una zona relativamente plana, hay una inercia, una fuerza de inercia que hace que eso siga fluyendo. Y aquí está esta camioneta intentando salir. Por acá también hay un desplazamiento del relave, hay vagones del tren que fueron destruidos. Felizmente esta camioneta se sabe que pudieron sobrevivir, ¿no? Pero realmente el fenómeno fue catastrófico y, como les digo, fue el único evento captado en tiempo real de licuación estática, en este caso de la presa en Brumadinho del año 2019, que es hace poco en realidad, ¿no? A ver, hablando de flujo por licuación estática y movilidad cíclica, es importante mostrar esta gráfica de la publicación del profesor Robertson, que ha dado muchas charlas en realidad a nivel mundial. Creo que también aquí en Perú lo ha hecho. En 2015 hay un proyecto llamado CanLex, exploración de licuación en Canadá, ¿no? Donde hacen este diagrama de flujo de cómo caracterizamos los materiales desde el punto de vista contractivo y dilatante, y cuándo se produce licuación por flujo, asociados usualmente a materiales de tipo contractivo, y licuación cíclica y movilidad cíclica en comportamientos de tipo dilatante. En este caso, lo que se dice más que dilatante, en realidad, claro, si hablamos de un comportamiento puramente dilatante, en realidad no debería ocurrir licuación, pero estamos en un comportamiento dilatante muy cerca, o sea, no muy cerca a su comportamiento contractivo, o sea, no está tan lejos, y hay parámetros que me pueden definir qué tan lejos o no está de un cierto límite, ¿no? Entonces, en suelos contractivos ocurre lo que se llama licuación, y acabamos de ver un efecto, ¿sí? Un efecto de licuación estática.
deformaciones, perdón, resistencias no drenadas, ¿no? Esfuerzo de corte estático, es importante, que en el caso del video anterior vimos que era un talud muy pronunciado en realidad, más de lo normal para estructuras de ese tipo, y en este caso el ablandamiento cíclico, que se va a dar en este tipo de suelos que tienen un comportamiento más tirado a lo que es dilatante, ¿no? Entonces, más que de lo que sigue, por ejemplo, de la iniciación que sea monotónico-cíclica, que el esfuerzo de corte estático va a ser mayor que la resistencia no drenada, lo que acabo de decir, ¿no? Si la deformación está contenida o no contenida, ¿no? Si la deformación está contenida, ¿no? Hay deformaciones que pueden continuar después del evento inicial, y si la no está contenida hay una potencial para la falla progresiva, como en el caso anterior. El caso anterior tenía un talud y no estaba contenido, ¿no? En el otro lado se va a producir ablandamiento cíclico asociados a la amplitud y duración de la carga, y uno de ellos puede estar asociado a la inversión de esfuerzo de corte. Ahora les explico, los esfuerzos de corte van hacia el lado negativo, es decir, cambia de dirección, y sin inversión de los esfuerzos de corte. Cuando hay inversión se va a llamar licuación cíclica, y cuando no hay inversión, movilidad cíclica. Esto asociado a mayores deformaciones, y la movilidad cíclica usualmente asociado a deformaciones pequeñas. Entonces las deformaciones van en esa dirección. Grandes deformaciones, también grandes, pero obviamente no flujo como esta, ¿no? Estos son centenas de metros, kilómetros eventualmente, esto puede alcanzar algunos metros, y eso puede alcanzar algunos centímetros en deformaciones pequeñas, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ver ya la comparación entre licuación cíclica y movilidad cíclica a partir de ensayos de laboratorio. Aquí podemos ver muchas láminas, a ver, las he ocultado porque requieren un entendimiento bastante más profundo de estos temas, y sería más a nivel de maestría, a nivel de posgrado, que sí se podía, digamos, mostrar la lámina y discutir, pero hay muchas que las he dejado con la confianza de que ustedes, inclusive a este nivel de integrado, lo pueden entender, y hacer el esfuerzo de poder explicarlo con el mayor detalle posible. Este es un ensayo esfuerzo de formación, un ensayo de licuación en un equipo triaxial, y ya lo hemos visto. Hemos visto cómo los lazos histeréticos se generan, y cuando las presiones de poro, que acá no las estoy graficando, las presiones de poro, perdón, este es un torsional que estoy hablando, no es triaxial, ¿no? Es un torsional cíclico. Aquí los lazos histeréticos se van a generar, y cuando las presiones de poro empiezan a ser importantes, se puede ver ya una distorsión grande del lazo histerético, ¿no? Y eso relacionado a lo que es la licuación cíclica. Claro, en un ensayo torsional cíclico yo puedo controlar. En un ensayo torsional cíclico yo no voy a encontrar licuación por flujo, porque eso está limitado a una cierta distancia de movimiento inclusive. Por lo tanto, estoy hablando de licuación. Suelos, por ejemplo, sueltos también se van a comportar de este tipo, ¿no? Y aquí se puede ver en términos ya de trayectoria de esfuerzos, esto sería P y Q, se puede ver cómo iniciando de un cierto punto, cuando las presiones de poro empiezan a crecer, obviamente la trayectoria se va a ir hacia ese lado. Acuérdense que P', o sea, P efectivo es igual a P menos presión de poro. Entonces las presiones de poro empiezan a crecer, el valor del esfuerzo perdón, P' empieza a disminuir. Empieza a disminuir hasta un punto que se hace cero, ¿no? Y luego los ciclos de carga y descarga van a estar alrededor de una trayectoria como esta, ¿no? Aquí sí es lo que se llama el límite, la línea de transformación de fase. O sea, cuando ya el suelo empieza a alcanzar este punto, ya sea aquí, aquí o aquí, ya está prácticamente, la licuación se va a producir de una forma más rápida. Eso es en cuanto a la licuación cíclica. La movilidad cíclica, vean ustedes la diferencia. Estamos enseñando el mismo suelo, ¿no? La arena del río Fuji. Aquí a 47%, a 98%, prácticamente 100 kPa, ¿no? Y aquí tengo a 75%. O sea, aquí lo estoy ensayando en condiciones sueltas, y aquí lo estoy enseñando en condiciones compactas, ¿no? Del comportamiento, vean ustedes, es diferente. Aquí además que estoy aplicando, claro, la misma, no, aquí estoy aplicando 0,2 de relación de esfuerzo, mientras que aquí estoy aplicando 0,7 de relación de esfuerzo, un esfuerzo mayor. Entonces, aquí estoy alcanzando
un comportamiento histerético que se pierde rápidamente en los primeros ciclos, ¿no? Pero vean ustedes la diferencia en rigidez. Por ejemplo, si la rigidez yo la defino como este eje entre ejes, es decir, el esfuerzo entre la deformación, vean ustedes que la rigidez aquí es mínima, ¿no? Y eso ocurrió en licuación para suelos sueltos. Sin embargo, aquí hay rigideces inclusive más altas. Vean, aquí la más alta rigidez sigue siendo plana. Aquí pasa por una situación de rigidez prácticamente nula, pero la rigidez crece tanto acá como acá o con la reversión de esfuerzos. Entonces, comparando nada más los gráficos, podemos ver las diferencias entre licuación y movilidad cíclica, ¿no? Aquí lo mismo para el comportamiento, para la trayectoria de esfuerzos PQ. Voy a ver también diferencias, ¿no? Aquí se ve una tendencia, aquí también se ve la tendencia de disminución de la resistencia por incremento de la presión de poros, llega hasta un punto de cercano a cero, no toca cero, o sea, no llega a ser cero, y tal vez este efecto sea el efecto más importante entre lo que es movilidad cíclica y licuación. Licuación sí toca cero, movilidad cíclica no necesariamente o usualmente no llega a una condición de licuación pura, ¿no? Que sería esfuerzo efectivo igual a cero. ¿Sí? Aquí hay algunos comentarios en cuanto a la licuación por flujo, también del profesor Robertson, de una publicación del año 95 que resume la investigación de este grupo CANLEX, que sería la evaluación de la licuación en Canadá, ¿no? Indicando que, por ejemplo, la licuación por flujo se va a dar para respuestas por deformación contractivas, que la licuación se puede iniciar por una carga monotónica o cíclica, que el esfuerzo cortante es mayor que la resistencia cortante en estado constante residual. O sea, esto ya estamos repitiendo, el esfuerzo de corte in situ en el talud va a ser mayor que la resistencia cortante residual. A ver, ¿qué otra cosa interesante para ir ya a los detalles? Claro, en este caso se requiere un mecanismo cinemático, es decir, flujo no contenido o una deformación contenida. Es decir, el caso de una presa es evidente, no hay nada que lo contenga, ¿no? En un depósito horizontal está contenido por el propio suelo, no tiene posibilidad de fluir. Entonces, los casos por flujo es los que les he presentado anteriormente, donde prácticamente el flujo no es contenido. Este es un esquema también muy importante que la mayor parte de los investigadores lo utiliza hasta el día de hoy, y lo he visto en varias conferencias, por eso creo importante traerlo y explicarlo con la mayor claridad posible. Vean, en un ensayo de laboratorio usualmente nosotros partimos de este punto, ¿no? Porque siempre usamos condiciones isotrópicas de esfuerzo, ¿no? Un triaxial, por ejemplo, horizontal, igual que el vertical, ¿no? Entonces el esfuerzo cortante ahí es cero al inicio, ¿no? En la realidad el esfuerzo cortante no es cero. Por ejemplo, en un talud el esfuerzo cortante tiene un valor, entonces yo voy a partir de este punto. A medida que aplique una carga monotónica ya hemos visto que alcanza un máximo y luego hay una disminución del esfuerzo alcanzando sus condiciones residuales de la resistencia o también condiciones licuadas. Condiciones licuadas o la resistencia residual es lo mismo, ¿no? Sin embargo, partiendo de este mismo punto y aplicando una carga cíclica, voy a poder también llegar hasta este punto, a partir del cual se va a producir licuación y voy a llegar a una condición residual, ¿no? O sea, alcanza la licuación, el sismo se va y esto empieza a fluir alcanzando una condición de esta resistencia residual. Este es una forma de poder explicar la trayectoria de esfuerzos. En este caso tengo el esfuerzo vertical únicamente y que el esfuerzo de corte. En la trayectoria de esfuerzos aquí tengo el esfuerzo de corte, que sería sigma 1 menos sigma 3 entre 2, y aquí tengo el esfuerzo medio, sigma 1 más sigma 3 entre 2. Aquí solamente estoy graficando el esfuerzo vertical, ¿no? Para poder explicar con cierta facilidad este fenómeno. Entonces, por ejemplo, siempre partimos de A. Aquí tengo un cierto esfuerzo, ¿no? Si una trayectoria convencional partiría de este punto de cero, pero en la realidad siempre voy a tener un esfuerzo, ¿no? A menos que sean condiciones horizontales, y en la horizontalidad el esfuerzo de corte es cero. Ok, partimos de A. Entonces yo voy a cargar monotónicamente y como cargo monotónicamente y las condiciones son de suelos contractivos,
va a ser no drenado, entonces va a haber un incremento de presión de poros. Por lo tanto, al haber un incremento de presión de poros, el esfuerzo vertical efectivo se va a reducir. Va a ir en esta dirección. Hasta este punto. Hasta este punto que le vamos a llamar el punto de fluencia. Porque a partir de aquí empieza a fluir. Empieza a ceder, ¿no? El yield stress. Eso sería mi yield stress, ¿no? El esfuerzo de cedencia o el esfuerzo de fluencia. Y a partir de aquí voy a alcanzar en este punto las condiciones de la envolvente de falla residual. Aquí. Si estoy aplicando una carga cíclica, también la carga cíclica de manera cíclica se va a reducir su esfuerzo vertical hasta alcanzar este punto. Pero este punto no lo va a alcanzar aquí, obviamente, sino lo va a alcanzar en esta línea que me representa el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y eso o sea, ahora se entiende por qué llamamos esto B', porque lo alcanza aquí, porque está alcanzando esta línea de fluencia, aquí. Y de aquí alcanza la condición residual en este punto. La condición residual sí es única, ahí no hay discusión, siempre va a ser un solo punto, no importando de qué esfuerzo provenga, no importando si el suelo está suelto, si el suelo está compacto, siempre voy a llegar a una condición residual la misma para un tipo de suelo. Eso va a depender del tipo de suelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo hacer esta definición como la resistencia U, que sería esta que define la fluencia, que sería la pico, llamada también como resistencia pico del suelo, ¿no? Resistencia no drenada pico, que es la que es la mayor resistencia a partir de la cual empieza la licuación. Y cuando lo divido entre el esfuerzo efectivo vertical inicial, se llama la relación de resistencia-influencia, ¿no? La relación, ¿no? Cuando yo divido algo es como una normalización y eso le llamo relación, y no pierdan de vista esto porque muchos de los problemas de licuación se resuelven con esta relación, no con este valor únicamente, sino con la relación, porque esta relación es adimensional. Y si, por ejemplo, yo ya tengo en la cabeza que si este valor es, por ejemplo, 0,05, es un valor muy bajo, es un suelo muy contractivo, licuable, y si ese valor es del orden de 0,20, 0,25, ese suelo tiene pocas probabilidades de sufrir licuación. Y la otra resistencia que aquí tengo también la resistencia licuada, que sería esta otra de aquí, la final, y dividiendo el esfuerzo vertical inicial, sería la relación de resistencia cortante. Entonces aquí tengo dos cosas importantes. La resistencia en la fluencia, o la resistencia pico, y la resistencia licuada. La resistencia licuada. ¿Sí? Y a eso le dividen entre el esfuerzo efectivo vertical inicial y el inicial, ojo, este valor de aquí, para poder tener estas relaciones, ¿no? Entonces, esto se explica así. Me gustaría, por favor, que ustedes revisen esta lámina, lo entiendan, y si no entienden, consulten, pregunten, porque el entendimiento de esta lámina en sí les va a ustedes a decir en qué nivel se encuentran, ¿no? Si logran entenderlo con precisión, con estos conceptos, en realidad muchas de las cosas que se vienen a futuro, no solamente en este curso, sino a futuro, lo van a poder entender con más claridad. Entonces, en este tema de la ecuación por flujo y de casos históricos, se sabe que las características comunes del suelo que ocurre en la ecuación por flujo, aquí hay algunos ejemplos, son edades muy recientes, por ejemplo los cénicas, y en el caso de materiales antrópicos, es decir, suelos o estructuras construidas por el hombre, obviamente son mucho más recientes. Son suelos de baja plasticidad o eventualmente no plásticos, son suelos no cementados, o sea, no han sufrido efectos de cementación, que usualmente se da en procesos de edades geológicas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, las gravas o los suelos pleistocénicos sí presentan muchos de este tipo de cementación en comparación a las del Holoceno. Los suelos arenosos compuestos por sílice, muy poca o sin historia de esfuerzos, usualmente un K0 más o menos 0,5. Cuando tengo un K0 de 0,7, 0,8, ya ese suelo seguramente tenía una historia de esfuerzos en el pasado, acuérdense del OCR,
y condiciones muy sueltas o contractivas. Y las condiciones de inestabilidad se dan para pequeñas perturbaciones, las fallas ocurren sin aviso previo, tienden a ser progresivas y rápidas, y el enfoque de observación ya no es válido, pues, ¿no? Si el enfoque de observación es el monitoreo. Si yo tengo un monitoreo diario o 5 veces por día mediante una estación robotizada y me está diciendo que todo está bien, eso ya no es válido para cuando se presentan estas condiciones, porque como vieron ustedes ahí en Brumadinho, eh, todos los monitoreos anteriores indicaban y los factores indicaban que esa estructura era estable, ¿no? Y falló de una manera súbita y que nadie lo tenía previsto. Ya cuando hablamos de licuación cíclica, también haciendo referencia al profesor Robertson, ya me habla de varios conceptos que van a ser un poquito complicados de poder entender, como por ejemplo la inversión de esfuerzo, que lo voy a hacer con la gráfica. Para esfuerzo efectivo cero pueden ser grandes las deformaciones, pero se estabilizan cuando la carga cíclica se detiene, claro. Son dos horizontales, no hay flujo. Puede haber deformaciones, pero las presiones de poro finalmente se van a disipar y la licuación se va a ir y todo llega a su condición estable muy similar a antes de la ocurrencia del sismo. Puede ocurrir en casi todas las arenas, dice, siempre que la amplitud y la duración de la carga cíclica sean suficientemente grandes, ¿no? Si yo tengo un suelo arenoso, aunque inclusive con condiciones de dilatancia, tengo un sismo muy severo que sea suficientemente largo, seguramente voy a alcanzar una condición de licuación cíclica, ¿no? Como se dice aquí, arenas muy densas dilatan, eso ya lo sabemos. La amplitud y la duración de la carga deben ser grandes, no siempre se logra esfuerzo confinamiento igual en cero. O sea, en arenas densas puedo lograr licuación cíclica, pero no necesariamente con un confinamiento, un esfuerzo efectivo cero, ¿no? Las arcillas, el ablandamiento cíclico, pero no alcanzan esfuerzo efectivo cero. Vamos a hablar específicamente de las arcillas un poquito más adelante. Nuevamente un gráfico que me ayuda, esto ya lo vimos en el gráfico este que me ilustraba una baja rigidez en ciertos tramos, ¿no es cierto? Este sería el esfuerzo de formación, y en términos de trayectoria de esfuerzos, partiendo de un punto, voy a tener la carga cíclica, porque ahora estamos evaluando la licuación cíclica. La carga cíclica va a tener un cierto esfuerzo desviador cíclico, que sería en este caso QCY, que va en este caso a pasar el valor de cero. O sea, a este efecto, cuando pase el valor de cero, va en la otra dirección, porque claro, aquí ya está yendo, aquí está, digamos, comprimiendo y aquí está extendiendo. Pero cuando ya pasa en la otra dirección de la extensión, a eso es lo que se llama la inversión de esfuerzos, y cuando hay inversión de esfuerzos hay más probabilidad de encontrar esfuerzo efectivo cero, asociado en este caso a una baja rigidez del suelo. A esto le llamamos inversión de esfuerzos, que ocurre en licuación cíclica, y estos son evidencias de laboratorio, obviamente. En campo esto no se puede hacer de manera tan directa. Y la evidencia indica que son suelos recientes, holocénicos, suelos arenosos holocénicos, por ejemplo. También en este caso sin plasticidad o baja plasticidad, no cementados. Los suelos arenosos también compuestos por sílice. Poco sin historia de esfuerzo. Mucho de esto es lo que también se vio para el caso anterior. O sea, en realidad, el efecto de licuación cíclica, el efecto de flujo por licuación, se dan en el mismo tipo de suelos, solo que se dan en condiciones diferentes. Uno se da cuando tengo un talud y el esfuerzo de corte es importante, y el otro se da como en estos casos donde no hay taludes, pues, ¿no? O sea, este es un puerto, esta es una zona plana, esta es una zona ligeramente inclinada. Aquí se puede ver que la licuación genera un movimiento, agrietamientos, pero no hay un flujo de licuación, ¿no? Y aquí también se puede ver, eso es una zona plana, que la falla de una carretera en el terremoto de Pisco, ¿no? Las características nuevamente son similares, pero los efectos son totalmente diferentes. La base de datos incluye sismo de hasta 7,6 de magnitud, la tendencia a 70%, mayor a 70% de lugares licuados. Profundidades usualmente son superficiales, menos a 12 metros, ¿no? Suelos más profundos
pueden presentar licuación, pero ya no hay efectos superficiales, por eso es que no hay evidencias tampoco, mayormente a nivel del terreno. Esto es importante, ¿no? Licuación a nivel del terreno, flujo por licuación, taludes empinados. Hablemos ahora de movilidad cíclica, el mismo, eso lo pueden ver con más detalle, algunas cosas las he tomado del profesor Robertson, otro de Canlex, otro del profesor Olson de la Universidad de Illinois. Aquí no hay inversión de esfuerzos, ¿no? El efecto anterior que les mencionaba, aquí en este caso no hay necesariamente inversión de esfuerzos, tampoco se desarrolla esfuerzo efectivo cero, eso lo vimos cuando comparamos licuación cíclica con movilidad cíclica. Movimientos durante la carga cíclica pueden ocurrir casi en cualquier arenas, ¿no? Hasta sueltas a densas, siempre que nuevamente la amplitud y la carga sean suficientemente grandes y no se produzca inversión de esfuerzos. Cuando se produce inversión de esfuerzos, ya estamos en el caso de licuación cíclica, ¿no? Este es un caso es particular. En arenas muy densas se puede dar movilidad cíclica con inversión de esfuerzo, solamente sería en ese caso, pero no es suficiente para causar esfuerzo efectivo cero. O sea, son casos particulares que a veces es complejo mezclar tantos conceptos, pero estudiando, repasando, estoy seguro que se va a entender mejor. Igual aquí las cargas, terminan las cargas y las deformaciones se detienen. No hay mayor detalle, hay pequeñas deformaciones en realidad en movilidad cíclica. Y las arcillas pueden experimentar estas condiciones de movilidad cíclica más que comúnmente conocido como ablandamiento. Aquí podemos ver una comparación entre el flujo por licuación y movilidad cíclica, ¿no? Vean, flujo por licuación y movilidad cíclica. Estamos comparando dos extremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el flujo por licuación en un ensayo, en este caso, es de corte simple, probablemente es de corte simple. Vean ustedes en el caso de flujo por licuación, ¿por qué decimos que es flujo por licuación? A pesar que estamos en un ensayo que tiene una forma, dimensiones definidas y limitadas. Porque las deformaciones se van acumulando y en algún momento las deformaciones son muy súbitas, ¿no? Y ya crecen de manera importante. ¿Y qué pasa en este caso con la movilidad cíclica? Aquí para arenas sueltas y aquí para arenas compactas. Las deformaciones se van haciendo, van creciendo, sí, pero de manera uniforme. No hay nada súbito aquí. Y esto es obviamente más fácil de controlar. ¿De acuerdo? En ambos casos es por incremento de la presión de poros. Pero aquí en algún momento las deformaciones ya no se controlan. Aquí las deformaciones se van produciendo de manera paulatina. Y los efectos de movilidad cíclica y flujo por licuación se ven aquí. Es el caso de Merritt-Sprott, que sí es un flujo por licuación. Este caso, en el caso del terremoto del 91 en Moyobamba, que es movilidad cíclica que genera desplazamientos, pero digamos limitados por una pequeña pendiente que se pueda producir. Si no habría pendiente del terreno, lo único que veríamos no escarpas, veríamos sí seguramente algunas grietas, pero no escarpas que se van a producir como consecuencia de algún movimiento que se ha dado en el terreno. ¿De acuerdo? Estos dos extremos entonces, flujo por licuación en condiciones estáticas o cíclicas y movilidad cíclica por efectos de un movimiento sísmico. Vamos a ver algún efecto de lo que es licuación. Vean ustedes y fíjense por favor este video. Y tengo un suelo arenoso, ¿no? Que aquí vean lo que hace el profesor. En este caso está colocando una vivienda en pilotes, ¿no es cierto? Con una cierta base, en un suelo arenoso saturado, y coloco solamente una vivienda sin una base de pilotes, y ahí coloco una vivienda. ¿Qué sería esta vivienda? De cimientos corridos, no como una losa de cimentación, ¿sí? La losa que cierra esta parte prácticamente eso no es estructural, la losa se levanta en realidad, no pasa nada, ¿no? Por eso aquí están colocando una cosa huecas que serían cimientos corridos, a diferencia de este cimiento que es un cimiento, es una placa, una losa de cimentación, ¿no? A ver. Ahí coloca entierra algo. Hay un par de carritos, listo.
y empieza a moverlo manualmente, este suelo arenoso saturado, y se empieza a generar licuación. Y van ustedes a ver el efecto que producen estos tres modelos. Y en la cosa que en Rocky también. Ya se puede ver superficialmente cómo el agua ya, sale, la arena es muy superficial. La vivienda que está construida con losas con cimientos corridos se hunde. Aquí esta bolita flota por diferencia de densidad, ¿no? Aquí tiene cierto daño y movimiento, la que estaba como una losa completa, y la que está en pilotes tiene menos daño. Claro, en este caso tiene cierto efecto de la fricción del pilote y también su resistencia por punta. Esto está cimentado en un material seguramente más resistente, más abajo, no se puede ver con precisión. Quizás aquí, ¿no? Más abajo la licuación se da de manera más superficial, y estos son los efectos que vamos a ver un problema muy a escala, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación, bueno, no a continuación, lo que seguiría sería los factores que determinan la licuación y sus consecuencias. Nos faltan en realidad dos clases. La próxima terminaríamos lo que es licuación, y la última vamos a ver resistencia residual no drenada. Como les comenté al inicio, la clase la terminamos ahora a las 10 por un tema particular. Y en todo caso, espero que podamos recuperar un poquito la próxima semana para que no estemos apretados en la última clase. No sé si habría alguna pregunta o duda aquí para cerrar la clase, por favor. Profesor, disculpe, tengo una duda de la gráfica anterior, ya hace un par de láminas en la que mostraba eso sobre la resistencia cíclica, donde se veía el gráfico esfuerzo-formación y otra en trayectoria de esfuerzo. ¿Aquí o No, no, antes. aquí? Sí, sí, en esa. O sea, no tengo muy claro, es más como una mezcla entre confusión de definición y concepto cuando habla de lo que es resistencia residual y ahí mezcla, o sea, como dice resistencia licuada, entiendo, o residual. No estoy, o sea, si bien tengo claro que al final la resistencia última en lo que llaman como estado crítico es la misma, el que se usa el término licuada, no sé, y me confunde si es que es la misma resistencia última que se podría alcanzar por un ensayo triaxial cíclico, por ejemplo, o si hago un ensayo CU a grandes deformaciones. Es, Sí. es- es lo mismo. O sea, el estado, esto se llama resistencia residual, no drenada usualmente. Se llama resistencia licuada, se llama resistencia en el estado crítico. O sea, los tres términos dan lo mismo. Se llama también resistencia en el estado constante, también como le llaman los norteamericanos. En el fondo es lo mismo. Entonces, profesor, el valor sería el mismo así lo ejecute con un ensayo u otro. Sí, o sea, el estado constante, el estado crítico, es uno solo. No importa cómo determines, ¿no? El tema está en que si lo haces con ensayos de laboratorio puedes cometer algunos errores, principalmente relacionados a la disturbancia del suelo. Usualmente la resistencia en el estado crítico, los autores sugieren calcularlo con ensayos de campo y con correlaciones que existen. Es decir, presas, por ejemplo, que han fallado, reconstituyo la presa, la reconstruyo y hago un análisis de estabilidad considerando la forma de la falla y para qué resistencia falló, ¿no? Entonces, las correlaciones que hay para poder calcular este valor son más, digamos, más confiables que las de un ensayo de laboratorio. Pero en teoría debería ser la misma. Ya, ya listo, profesor, gracias. Listo. A ver, si me... Un ratito.